Hola, aquí estamos de nuevo para hablar acerca de un asunto que yo diría que es como un fantasma que aparece siempre cuando la situación política internacional se tensiona, siempre que hay problemas de guerras, sobre todo cuando está involucrado Estados Unidos o Rusia o China, aparece este tema de la Tercera Guerra Mundial, que es preocupante, que causa temor, causa miedo y da para mucha especulación. Yo creo que lo primero que hay que hacer en este asunto es definir un marco conceptual, es decir, definir qué es una guerra mundial, porque siempre hablamos de la Tercera Guerra Mundial, pero no tenemos realmente una claridad de qué es una Tercera Guerra Mundial. Bueno, uno puede decir que es una guerra donde están involucrados muchos países de distintas partes del mundo, pero ¿quién establece que una guerra es una guerra mundial? ¿Quién declara una guerra mundial? ¿Quién la bautiza como tal? Veamos, partamos por ver, por ejemplo, que este concepto de guerra mundial aparece, por lo menos en literatura, en 1848, en una enciclopedia británica, en donde se establece que una guerra en ese momento, una guerra entre los principales poderes de ese momento, era en ese entonces ya necesariamente una guerra mundial. Claro, porque en ese tiempo estábamos viendo que estaba en desarrollo el colonialismo, en donde las naciones europeas y algunas de fuera de Europa estaban desarrollando una colonización de distintas partes del mundo, sobre todo en África y en Asia, y también en algunas partes de Oceanía y de América. Entonces, claro, si los principales poderes europeos entraban en guerra, arrastraban a sus colonias a una de estas guerras y lo más probable era que el escenario, y como ya había pasado, el escenario de las batallas fuera en distintas partes del mundo. Ahora, incluso antes de eso, hay guerras que se citan a veces como guerras mundiales que sin tener ese nombre, si uno las analiza, podrían caber dentro de esa definición. Por ejemplo, la Guerra de los Siete Años, que ocurrió en 1754, y las guerras napoleónicas 1803, que comenzó en 1803. Eh, y efectivamente, estas guerras, ¿cierto?, que eran principalmente entre poderes europeos, pero que arrastraban a sus colonias dentro de esta dinámica de guerra. Ahora, la Primera Guerra Mundial, que nosotros conocemos como tal, ¿cierto?, que comienza en 1914, recibe este nombre un poco después de que incluso finaliza esta guerra. Recibe oficialmente, digamos, se le bautiza como Primera Guerra Mundial. En su tiempo no se le conoció con ese nombre, sino que como Gran Guerra y Gran Guerra Europea específicamente. Y hasta el día de hoy hay mucha gente que le sigue manteniendo ese nombre, ese título. Y que hay una discusión, ¿cierto?, en torno a su condición de mundial. Eh, Esta guerra, la Gran Guerra Europea de 1914 a 1919, recibe el nombre de Primera Guerra Mundial, el título de Primera Guerra Mundial en 1920, cuando se escribe un libro que hace referencia a las memorias de un soldado que lo bautiza como Primera Guerra Mundial. Y el término tuvo bastante repercusión. Eh, si uno analiza, claro, la Primera Guerra Mundial es principalmente una guerra europea, a la que se le suma Estados Unidos, a la que se le suma Japón y las colonias de los países europeos que en ese entonces todavía estaban en proceso de colonialismo, en el proceso de imperialismo colonial. Claro, y justamente esta guerra la que un poco socava las bases del sistema colonial y que impulsa después con la Segunda Guerra Mundial el fin de este sistema de los imperios coloniales. Eh, Posteriormente, la revista Time habla en junio de 1939 de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, haciendo referencia a la guerra que estaba en ciernes en ese momento, a portas, que era la Segunda Guerra Mundial. Y
hace referencia a la Primera Guerra Mundial, tomándose un poco de este concepto que apareció en 1920, y menciona que la guerra que está a punto de comenzar en ese momento sería la Segunda Guerra Mundial. Como nosotros vemos, estos conceptos no son conceptos académicos, no son conceptos, digamos, que sea de gente estudiosa del tema, son conceptos que vienen básicamente de publicaciones de prensa y de algunos otros artículos, pero no son, digamos, de especialistas en el tema político. Ahora, estas guerras, ¿cierto? Finalmente se impone este concepto porque tuvo este concepto de Primera Guerra Mundial para hacer referencia a la Gran Guerra y de Segunda Guerra Mundial para hacer referencia a la guerra que comienza, a las guerras que comienzan en 1939. Y aquí en este punto también hay que tomar en cuenta el hecho de que estas guerras, todas las guerras que hemos mencionado, en realidad no son una guerra cada una, sino que son, podríamos pensar y concebirlo en que son varias guerras que ocurren de manera simultánea. Por ejemplo, y que están más o menos conectadas. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial en realidad fueron principalmente tres conflictos. Primero, Alemania nazi, el eje contra los aliados en Europa. Por otra parte, el eje, Alemania nazi principalmente, contra la Unión Soviética en el frente oriental. Y por otro lado tenemos a Estados Unidos y los aliados contra principalmente Japón en la Guerra del Pacífico. Entonces son tres guerras que ocurren de manera simultánea, que están relativamente más o menos conectadas, o bastante conectadas, ¿cierto? Pero son independientes porque los aliados y la Unión Soviética en realidad no eran aliados con un pacto eh, oficial, sino que era una alianza circunstancial porque tenían un enemigo en común, la Alemania nazi y los países del eje. Y por otro lado, ¿cierto? También la guerra de Japón contra Estados Unidos y los demás países aliados. Lo mismo ocurre en la Primera Guerra Mundial y lo mismo ocurre en las guerras napoleónicas y en otras guerras que ocurrieron anteriormente, en lo que son varios conflictos que se dan de manera simultánea y que están más o menos conectados. No hay en ningún momento una declaración que diga empezó la Primera Guerra Mundial, empezó la Segunda Guerra Mundial. No existe. Entonces hay que relativizar un poco este tema y pensarlo un poco. El, una guerra mundial no se conoce a sí misma con ese nombre. Eh, Ahora, cuando hablamos de Tercera Guerra Mundial, tenemos que, tenemos que sacarnos un poco de nuestra mente la imagen de la guerra guerra full, que está bastante influenciada esta imagen por el cine y la literatura, por las películas digamos, apocalípticas y post-apocalípticas, sobre todo que se produjeron en la década de los 80 cuando estaba full la Guerra Fría. Entonces, porque una guerra mundial, una tercera guerra mundial, no necesariamente tendría que llevar al fin de la civilización humana, ni la civilización como la conocemos. No necesariamente tiene que ser una guerra atómica. No necesariamente tiene que haber una declaración de guerra eh, de un país a otro país, y ni siquiera es necesario que sea una guerra entre estados soberanos, sino que puede ser incluso una guerra entre estados y entes que no son estados, que son grupos, que son redes, eh, o que son otro tipo de entes, ¿cierto? Pero que involucran de todas maneras a los principales poderes políticos del mundo. Entonces, una tercera guerra mundial no se va a dar igual, si es que se da, no se daría igual que una de las guerras mundiales del siglo XX. Aquí llegamos a un punto muy importante porque las circunstancias actuales de hoy, ¿cierto? 2017, siglo XXI, no son las mismas de las del siglo XX. No son las mismas circunstancias que existían cuando se dio la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. El concepto de guerra mundial, tal y como lo conocemos nosotros, tal y como lo entendemos, esta guerra full, abierta entre los principales poderes del mundo, hoy en día no es viable. No es viable, no es rentable, no es pensable, digamos, en nuestro sano juicio, en nuestros cabales, una guerra así el día de hoy. Principalmente por dos puntos que pueden resumir otros varios. Principalmente vamos a hablar del tema del calibre de las armas que existen hoy en día,
que hacen que una guerra no sea, una guerra de este tipo, no sea precisamente lo más rentable. Y otro es el tema de la globalización, que hace que las economías de los países de todo el mundo, incluso estos de los principales rivales políticos, estén conectadas y que sean interdependientes. Entonces, eh, hay que pensar, ¿cierto?, que el concepto de guerra mundial que nosotros conocemos hoy en día no es viable, hoy en día está obsoleto. Vamos a dejar para otro momento, para otra grabación, el análisis de los puntos en que se distingue el escenario actual del escenario del siglo XX y que nos hace replantear el concepto de Tercera Guerra Mundial. Así que eso, continuamos en la parte 2. Así que nos vemos. Hola, aquí estamos de nuevo para hablar acerca de un asunto que yo diría que es común.